Quiero continuar con el tema de la semana pasada que le titulé Crucificado con Cristo. Quiero invitarle nuevamente para que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, el versículo 1. Vamos a leerlo de acuerdo a la versión Reina Valera y dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? Inicia con una pregunta, dos preguntas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. El apóstol Pablo escribió este texto de Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Ahora dice Pablo: ya no vivo yo más, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo se entrega a sí mismo por toda la humanidad. Y en esa humanidad estamos nosotros también. Escuche, está nuestra familia. Jesús se entregó por nuestra familia. Jesús se entregó por nuestros vecinos. Jesús se hizo crucificar por nuestros enemigos. Un día fuimos enemigos de Cristo, pero ahora somos amigos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo sigue escribiendo: los que son de Cristo han crucificado la carne y las pasiones, dice Gálatas 5:24. ¿Quiénes somos de Cristo? ¿Quién es de Cristo? ¿Hay alguien aquí de Cristo? Somos de Cristo. Hemos crucificado la carne y hemos crucificado los deseos, las pasiones deshonrosas. Todo lo hemos crucificado porque a Jesús le plació invitar a ese viejo hombre que teníamos nosotros, invitarlo para ir a la cruz y que quede allí crucificada esa vieja naturaleza pecaminosa. Pablo dice que nosotros somos libres de toda condenación. Somos libres del pecado porque Jesús se llevó aún todos esos pecados de la humanidad, molidos por nuestros pecados, los llevó, los cargó y se los llevó a la cruz, y de paso se llevó ese viejo hombre y lo crucificó allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, la Biblia dice que hemos sido plantados con Cristo. Hemos sido plantados con Cristo. Usted coge una planta, la siembra allí y esa planta comienza a echar raíces porque es alimentada por agua, por buenos nutrientes, y entonces esa planta no corre el riesgo de que se muera. Esa planta no corre el riesgo de que se seque. Así mismo ha sucedido en nuestra vida espiritual. Por favor, los celulares, guarden sus celulares, me están distrayendo. No contesten celulares aquí. Si usted va a contestar, sálgase por favor y conteste allá afuera. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Es más, Cristo crucificó hasta el celular en el templo.
Así es, hermano. La carne es crucificada. La carne es crucificada, el pecado es crucificado. El estar caminando con el Señor, dice Gálatas 6:17, dice el Señor, es que de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo las marcas, tengo las cicatrices de Cristo y nadie me puede causar molestias. El enemigo no se puede enseñorear de los hijos de Dios. ¿Sí lo cree? El enemigo no puede pisotear a los hijos de Dios. Satanás y sus demonios no pueden pisotear a los hijos de Dios, porque la Biblia dice que el enemigo está bajo nuestros pies. Él está bajo nuestros pies. Él no está por encima de nosotros. Los problemas no están por encima de nosotros. Ninguna adversidad está por encima de nosotros. Están bajo nuestros pies, porque con Cristo somos más que vencedores. Es con Cristo, no es con el pastor. Usted conmigo no es más que vencedor. Quizás usted puede ser más valiente que el pastor, pero es con Cristo que somos más que vencedores. Ahora, hablemos de un proceso de crucifixión para el creyente. Si estamos diciendo que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya nosotros no vivimos más, o sea, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza ya no vive más en nosotros. Ahora somos criaturas nuevas en el Señor. Ahora tenemos la armadura de Dios. Ahora nuestros pensamientos están guardados allí por ese yelmo de la salvación. Ahora nuestro corazón está protegido por ese escudo de la fe. Ahora nuestros pasos no nos guían la maldad. Nuestros pasos son guiados por el camino del Señor, por la verdad de Cristo. Por eso voy a hablarle de 5 aspectos importantes para crucificar, para decir yo estoy crucificado con Cristo. Número 1, ser crucificado con Cristo. Número 2, morir con Cristo. Número 3, ser sepultado con Cristo. 4, vivir, resucitar con Cristo. Y 5, vivir una vida nueva en Cristo. Ya ahora se la voy a explicar una por una. En esta mañana hablemos de ser crucificados. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 6 dice, sabiendo esto, porque está hablando en el contexto de que nosotros tenemos claro de que si perseveramos en el pecado, allí no abunda la gracia de Cristo. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue que crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. ¿Queremos seguir a Cristo? ¿Queremos seguir sirviéndole a Cristo, seguirlo a Cristo? Hay que tomar nuestra cruz. Hay que coger ese texto de Juan 12:24. Ese tomar mi cruz es morir a ese yo, morir a esa vieja naturaleza. Y por eso el Señor dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y aquel que ha sido crucificado con Cristo es porque permanece a diario con Él. Escuche, iglesia. Si usted y este servidor decimos, yo he sido crucificado con Cristo, es porque yo permanezco a diario con Él. Es porque yo camino a diario con Él. Es porque he aprendido a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Es porque he aprendido a guardarme de esas palabras ociosas. Es porque mis pensamientos allí son guardados solamente para el Señor. Es vivir a diario con Él. No es porque hoy me levanté de mal genio y no quiero saber de nadie. No quiero saber ni de mujer, ni de marido, ni de hijos. No quiero saber ni del pastor menos. No quiero saber de Dios, no quiero saber de nada. No, es saber de que si yo he sido crucificado con Cristo, yo estoy en la abundancia. Estoy en la escasez. Estoy en la sobreabundancia. Y tengo que aprender a vivir humildemente como Jesús vivió en esta tierra también.
Eso es ser crucificado con Cristo. Usted y yo debemos aprender que cuando la Biblia nos habla, esto nos está hablando a nivel espiritual, por fe. Ahora, Cristo nos enseña que ambos fuimos invitados a la cruz a morir. Cristo no murió solo en la cruz. Cristo se llevó su viejo hombre y mi viejo hombre para ser crucificado en la cruz. Mire eso que hizo Dios. Dijo, mi hijo va a ser crucificado, pero hay algo tan hermoso que mi hijo va a hacer por toda la humanidad. Se va a llevar, va a cargar con todos los pecados que tenía o que tiene ese viejo Emilio en ese tiempo. Se los voy a coger, se los voy a llevar. ¿Sabe que la maldición que le sembró sus padres, la maldición que un día alguien le declaró, la maldición que él mismo declaró, todo eso lo voy a coger, ese viejo hombre, y lo voy a llevar y lo voy a hacer libre en la cruz, porque allí Jesús nos hizo libres de toda maldición también. Por eso nos invita el Señor. Dios nos invita a la iglesia, no a una religiosidad. Dios no nos invita para que seamos religiosos, ni fanáticos, ni legalistas, ni criticones, ni murmuradores. Dios nos invita a crucificar la vieja carne, esa vieja naturaleza. Esa es la invitación de Dios. No es más. Y el primer paso es crucificar ese viejo hombre. Porque cuando Jesús le estaban clavando, le estaban metiendo esos clavos en sus manos, ese viejo hombre allí también estaba siendo clavado. Cuando Jesús lo abofetearon, a Jesús lo humillaron, ese viejo hombre también fue humillado en la cruz. Cuando hablaron mal de Jesús, estaban hablando mal de ese viejo hombre, y todo eso se quedó en la cruz. Por eso nosotros ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ya no hablamos mal de nadie, ya no murmuramos de nadie. Ya nosotros sabemos que Jesús se llevó el chisme, la murmuración, las peleas, las divisiones. Jesús se la llevó en la cruz. ¿Alguien puede decir amén a esto? Podemos decir que es así porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿por qué algunas personas persisten y siguen y están cada día peor siendo cristianos? Llevan 1 año, 2 años, 5, 10, 15, 20, 30 años. Son pastores, son apóstoles, son evangelistas, misioneros, profetas. Porque muchos de allí, muchos de estos, podemos caer en esto de que volver a revivir ese viejo hombre. ¿Sabe por qué? Porque no se ha crucificado totalmente la vieja naturaleza pecaminosa. Y estamos continuamente sacando la excusa, es que soy humano y los humanos nos equivocamos. Ya es hora de comenzar a trabajar en ese nuevo hombre creado según Dios. Lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, donde hay un nuevo hombre que ha sido creado por el Señor. Amén. Si la Biblia nos dice esto, es porque es cierto. Ahora, ser crucificado con Cristo es algo que Dios nos enseña, que debemos aprender a hablar como Él habla. El viejo hombre hablaba de divorcio, de separación. Escuche, el viejo hombre hablaba de separación. El viejo hombre hablaba de divorcio. Pero ese viejo hombre fue crucificado con divorcio, con separación, con contiendas, con divisiones. Fue crucificado en la cruz. Por eso, como cristianos, nunca se debe hablar de divorcio, de separación. ¿Qué tal? ¿Qué tal la que nos coloca Dios? Pastor, es que si usted conociera a mi mujer, usted porque la ve aquí, que ella es una... Ay, si usted conociera a mi marido, otra tortura que yo me gané allí. Quiero dejar claro esto. Conéctese para que quede claro el ejemplo que le voy a colocar. Un día Dios le dijo a Oseas:
hay una prostituta para que se case con ella. Escuche, le estaba hablando a un profeta, le estaba hablando a un hijo de Dios. Y con todo respeto, creo que nosotros, o bueno, usted que tiene hijos varones, jóvenes, yo quiero que usted se case con una prostituta. ¿Usted le diría a su hijo? Ay, es que hay una prostituta que me cae tan bien. Y Dios le dijo, cásese con esa prostituta. Fue y se casó. Esa prostituta volvió y le falló. Se fue nuevamente con sus amantes. Luego regresó y Dios le dijo, vaya y la busca otra vez. Y regresó, la trajo nuevamente y regresó otra vez. En conclusión, Dios quería dar un ejemplo para saber cómo se siente Él cuando el pueblo de Israel le es infiel, cuando sus hijos le somos infieles a Dios. ¿Somos fieles a Dios? Somos fieles a Dios, aunque con muchas falencias le fallamos, pero somos fieles a Dios. ¿Sí? Por eso es que ustedes están tan contentos en esta mañana. ¿Sí? ¿Sí? Mire cómo se le, mire la persona que tiene a los lados y verá, se le nota el gozo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermano, no hagamos como los niños. Oiga, los niños cuando son caprichosos le tocan algo y entonces se enojan y hacen mala cara y no, tranquilo, de pronto nos están tocando algo del Señor y sigamos adelante. ¿Qué pasa con este ejemplo de Oseas? ¿Qué sucede con este profeta Gomelo? Osea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con él? Y es que Dios nos quiere decir a nosotros, no saquen tanta excusa para echarle la culpa a la mujer por lo que está pasando. No saque tanta excusa para echarle al esposo, echándoles la culpa a los esposos o a la mujer por lo que está sucediendo. Y entonces dice, me voy a divorciar, me voy a separar. Miremos a ver qué es lo que tenemos para de una vez dividirlo. No hay excusa. Dios colocó ese ejemplo para que entendamos que ese viejo hombre que le gustaba la separación, que le gustaba el divorcio, que le gustaba ser infiel, que le gustaba ser traidor, ese viejo hombre fue crucificado. Y Dios nos dice que ahora nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Ahora nuestra forma de caminar tiene que cambiar. Nuestra forma de actuar tiene que cambiar, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La gente allá afuera está aburrida de evangélicos tibios. La gente allá en la calle están cansados de ver la hipocresía de algunos en el pueblo cristiano. La gente está aburrida también de ver personas que cogen el evangelio a negociarlo allí como un comercio, y cuánto me van a pagar por predicar, y cuánto. La gente está cansada de la gente ladrona, de las personas ladronas, como algunos dicen que nosotros pastores somos. Y puede suceder que algunos sean ladrones, pero no tenemos por qué juzgarlos. Ellos les darán cuentas a Dios. Pero es decirle, como le dije a alguien, si ese hombre le robó, no era un pastor, era un ladrón, y simplemente era un ladrón y ya. No era un pastor. Entonces, por eso ese viejo hombre tiene que crucificarse. El servir a Dios, Romanos 8, el 1 al 2, el servir a Dios es crucificar la carne, crucificar el yo, crucificar la comodidad, es madrugar más, es caminar una milla más, es esforzarnos por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos en casa, a nuestra familia también. Eso es servir a Dios, crucificar la carne. Hablemos del segundo proceso. Jesús fue crucificado. ¿Y qué pasó para bajarlo de la cruz? ¿Qué tuvo que haber sucedido? Murió. Sí, Jesús murió. La segunda dice Romanos capítulo 6, en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La muerte, sin crucifixión no existe muerte. Si no crucificamos la carne, no vamos a morir a la carne. Primero, Jesús no lo mataron aquí abajo y después lo subieron a la cruz. A Jesús lo azotaron, lo molieron aquí y después lo subieron a la cruz.
allí fue crucificado y allá estaba vivo. Por eso él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Jesús pudo decir allí unas palabras que quedaron marcadas en el corazón del hombre. Y por eso Jesús pudo decir: consumado es, ya todo está hecho. Pero para poder morir, primero hay que crucificar. Usted quiere morir, yo quiero morir al pecado, tengo que crucificar la carne, o si no, la carne se me alimenta y nunca puedo morir al pecado. ¿Le gusta? Entonces por eso es que uno ve gente que no cambia, gente que no quiere cambiar, siguen rebeldes en la iglesia, siguen infieles en la casa, agarrados con el uno, agarrados con el otro. No pueden hacer negocios con ellos porque enseguida los tumban o tumban a la gente. Gente que está perseverando en el pecado, y Pablo dice: es que ustedes no pueden vivir en el pecado porque ya crucificaron la carne. Uy, ese pastor tiene que ser muy puro, no falla ese pastor. Yo también he estado fallando y quiero morir totalmente a la carne, crucificar la carne. Pastor, es que estamos en el proceso, sí, mi hijo, pero no nos quedemos por fuera del proceso. Hay que entrar al proceso de la santificación. Pastor, considere que yo no llevo sino 30 años en el evangelio, pastor. Hay que morir. Escuche, hay que morir a la carne. Mire, el reino de los cielos, escúcheme bien, el reino de los cielos asesinó a ese viejo hombre porque lo crucificó en la carne, lo mató al viejo hombre. Si eso es una herejía. El reino de los cielos crucificó al viejo hombre. Entonces, ¿por qué queremos revivirlo nosotros? ¿Por qué queremos resucitar ese viejo hombre? ¿Por qué queremos hacer que ese viejo hombre vuelva nuevamente? Uy, si a mí se hubieran metido conmigo hace 30 años sería diferente. ¿Para qué lo resucita? Uy, yo se le hubiera agarrado de las mechas y le hubiera dado. Pero como soy cristiana, todavía le está brotando el hierbo, la carne todavía. Por eso es que está pensando de esa manera. Nuestros pensamientos son totalmente diferentes ahora en Cristo Jesús. Mire, la cruz me lleva a la muerte. La cruz me lleva a la muerte. Y para eso, cuando yo resucito es para vida eterna, una nueva vida en Cristo Jesús. La iglesia, necesitamos que no nos prediquen tanto de plata, de promesas. Es bueno predicar de esto, pero la iglesia, si quiere ser bendecida como tiene que ser bendecida, hay que crucificar el pecado. Escuche, hay que crucificar el pecado. Porque a veces llegamos a la iglesia y es porque me gustó la niña que está allá, vamos a ver si me pone cuidado. Entonces se vuelve a la religiosidad. Se vuelve a la religiosidad de que yo iba a misa porque me gustaba la muchachita que estaba allá. O usted, la niña, iba a misa porque le gustaba el sacristán que movía las campanas. Volvemos a lo antiguo, a la religiosidad. Y Dios no quiere esto. Dice el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en ese versículo 2 al 9, habla de un traslado. ¿Cuál es el traslado que Dios ha hecho? ¿Qué sucede si usted está trabajando aquí en Neiva con una empresa y le dicen se va para Bogotá o se va para, Estados Unidos, si les gusta más por allá? Lo vamos a trasladar para allá. Entonces usted se queda aquí y se va para allá o se va totalmente. Usted se va totalmente porque lo trasladaron. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que Jesús ha hecho de nosotros una nación santa, ¿sí? Que somos el linaje escogido, que somos el sacerdocio. Mire dónde nos sacó Dios. Nos trasladó
de ese viejo parrandero. ¿Quiénes eran parranderos acá? Levanten la mano. ¿Quiénes eran? No, ¿qué son? ¿Quiénes eran? Nos sacó de allá, de ese viejo parrandero, de ese viejo peleón, de ese viejo que se gastaba lo que no tenía y goteriaba también. Entonces nos sacó de allá y nos trasladó a ser linaje de Dios. Ser ese linaje nos escogió, nos trasladó. Un día cuando eran unos patanes allá, estoy hablando de mí, no de ustedes. Entonces groseros, altaneros, ¿sabe qué hizo Dios? Vamos a trasladarlo de ahí, muchacho, porque está mal. Vamos a hacerle un sacerdote y voy a hacer una nación santa. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Le gusta? Nos gusta, claro. Nos trasladó el Señor. Eso es lo que dice el Señor, que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de la luz. Por eso somos ese linaje escogido. Somos esa nación santa. Somos un pueblo que lo adquirió fue Dios. Somos un pueblo que dijo: yo ya no quiero más estas personas allá en las tinieblas, porque no sabe lo que está haciendo, porque tropieza, porque mantiene de una forma en la cual no tiene valor para nadie. Lo voy a sacar de acá donde no vale nada y lo voy a trasladar para acá donde sí tiene valor, porque es una piedra preciosa en mis manos, dice el Señor. Es una joya preciosa. Pero no es esa clase de joyas que dicen algunos: no, usted se casó con una joyita. No es ese tipo de joyita, sino una perla preciosa en las manos del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos para donde Pedrito. No me vayan a ir de acá. Segunda de Pedro. Vamos para donde Pedrito. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, entonces si Dios nos trasladó, porque nosotros debemos tener una mentalidad de trasladado, escuche, y no de retrasados. Usted debe tener, y yo debo tener, una mentalidad de trasladado y no de retrasado. ¿Para qué? ¿Para qué ha hecho eso el Señor? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Está hablando Dios de aquellos falsos profetas o falsos evangélicos. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Nosotros vencimos el pecado gracias a la crucifixión de Jesucristo con el viejo hombre. Amén. Entonces dice que tenemos la libertad. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Qué delicado. Si hoy estamos caminando con Cristo, sabemos que hemos sido liberados por el Señor, pero nuevamente, dice el apóstol Pedro, se enreda en ese viejo hombre, el postrer estado viene a ser peor. Por eso la gente que vuelve atrás es tan difícil, mas no imposible, traerlos nuevamente a caminar con el Señor, porque su postrer estado es peor. Es peor. Por eso ellos dicen: no, yo me la sé toda, yo no creo en nadie, ninguno, yo no creo. Entonces, ¿por qué? Porque dice Pablo: porque mejor, léalo muy atentamente, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca, ¿qué?, lavada, a revolcarse en... No queremos eso para nosotros. Dios no quiere eso para sus hijos. Hemos sido renovados, hemos sido cambiados por el Señor, y Dios nunca quiere que usted y yo volvamos atrás. Por eso, si nos queda claro lo que Dios nos ha hablado en esta mañana, que es con Él que estamos juntamente crucificados,
Ahora viene algo tan especial: la crucifixión, la muerte, y lo tercero que hicieron con Jesús, ¿qué fue? Sepultarlo. Esa sepultura significa quitar de la vista. En hebreo, quitar de la vista significa sepultura. Hay dos cosas, lo digo por experiencia, lamentablemente. Hay dos cosas que duelen tanto cuando se muere un ser querido. Lo que más duele es la primera noticia que le dan a usted: se murió. Y algo que le remata a usted es cuando lo entierran, porque se le quita de la vista y nunca jamás lo vuelve a ver. Por eso, si alguien murió en Cristo, es una bendición muy grande, y para volvernos a encontrar tenemos que comportarnos bien y guardar nuestro corazón para ir al cielo y allá reunirnos, aunque allá no vamos a decir: no, ay, llegó Iván, entonces salió Grecia corriendo a abrazarlo. No, todos somos igual. Allá no, ya el gordito se quedó aquí en la tierra, allá está con el Señor. Entonces, la sepultura es así: sepultamos el pecado, ese viejo hombre queda sepultado y no lo volvemos a ver. Por eso dice: oiga, ¿cómo cambió esta persona? Es totalmente diferente, irreconocible. Habla bonito, camina bonito. Un día, cuando se enterró con Cristo, se enterró feísimo, feo, era más feo que el miedo. Y ahora resucitó hermoso y hermosa. Porque un día, cuando Dios nos crucificó con su Hijo, ese viejo hombre era horrible, feo. Pero cuando resucitó con Cristo, resucitó una nueva criatura. Y sin cirugías, sin nada, hermoso, resucitó allí. Ahora, cuando se entierra, alguien desaparece ya. Desaparece. Cuando se entierra el pecado, desaparece también. Cuando Jesús fue sepultado, en ese momento le colocaron una piedra y nadie lo podía ver allá. Pero después resucitó y lo pudieron ver las mujeres, las Marías, y los discípulos lo pudieron ver, y ahora está a la diestra del Padre. Ahí está el Señor. Iglesia, termino con esto, que es el tiempo de la resurrección. La iglesia debe resucitar con Cristo. En ese versículo 6 de Romanos, en el capítulo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El cristiano tiene que resucitar con Cristo. Si un cristiano vuelve atrás y muere físicamente y ha vuelto atrás, no va a ir al cielo. Escuche. O sea que se ha perdido una ganancia allí. Cuando un cristiano se vuelve atrás, o cuando alguien no quiso aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y no quiso caminar, crucificar la carne, alimentó más el viejo hombre que la nueva naturaleza, y murió, entonces se perdió una ganancia muy grande para el cielo también. Se quedó lista allí una corona incorruptible. Este cristiano volvió atrás. Esta persona no quiso recibir a Cristo. Dios ya tenía todas las coronas, tiene todas las coronas para la humanidad. La corona incorruptible. Dios tiene una meta que todos la podemos alcanzar con Cristo. Y cuando alguien aborta la salvación, se quedó lista una silla allá en el cielo para la gran cena. Cuando alguien aborta la bendición en su muerte individual y no muere con Cristo, se perdió
allí algo tan especial y es una boda más, la boda del Cordero. Somos la prometida del Señor. Cuando usted se fue a casar, ¿qué fue lo que más miró de esa mujer? ¿Su cuerpo? ¿O qué miró de ese varón? Porque yo creo que si ustedes hubieran mirado por el cuerpo de nosotros los varones, todavía estaban solteras. Pero ¿qué fue lo que miró usted? ¿Qué es lo que uno mira? ¿O qué miré yo para dejarme atrapar? ¿Qué es lo que miramos nosotros? Usted no va a buscar a alguien que no se acomode o tenga esas cualidades que le ha pedido a Dios, hablando de cristianos. Nosotros como padres, usted como mamá y nosotros como papá, oramos a Dios y no queremos que nuestras hijas o usted sus hijos se vayan a casar con el primero que aparezca. Seguro que si va pasando por ahí alguien, usted no se asoma a la puerta y dice: oiga, usted se quiere casar, es que estoy enhuesado con esta hija o con este hijo bombril que no se quiere ir. Seguro que usted mira a ver qué cualidades tiene también, porque usted no le va a entregar su hija o su hijo, no se lo va a entregar a cualquiera que aparezca. Sabe que Dios está preparando su prometida. ¿Dónde estamos las prometidas del Señor? Dios no le va a entregar a su hijo una esposa llena de pecado, rebelde, desobediente, una esposa que no ha crucificado la carne. Dios no se la va a entregar a su hijo. Por eso debemos prepararnos para la boda. Cuando usted se fue a casar, las mujeres son las que más tiempo gastan. Por eso el novio siempre llega de primero. ¿Dónde ha visto usted que la novia llega de primero? Necesita estar muy afanada, desesperada, turbada. Pero el novio llega primero. El novio llega allí muy elegante, saca pecho y dice: allá viene, no me dejaron plantado. Con Jesús está preparando la iglesia. ¿Usted quiere casarse? ¿Sí se quiere casar con Jesús? Jesucristo, ¿no? Porque aquí puede haber algún Jesús. ¿Usted quiere casar con Jesucristo? Claro, nos vamos a casar con Él, pero preparémonos. Porque un día, les decía, un día fuimos enterrados feos, horribles. Fuimos crucificados feos, como ese gusanito, para después convertirse en la mariposa. Ahora no va a decir: ay, el pastor dijo que yo era la mariposa cristiana. La mariposa es hermosa. ¿Sí le parece que la mariposa es hermosa? Esos colores bonitos, pero ¿cómo fue antes? Así le pasó a usted. Y esa persona que tiene al lado tiene cara como de mariposa también. Ahora le dice: hermano, pues entonces vayas a trabajar a la red. Coloque sobre sus pies. Iglesia, si en esta mañana el Espíritu de Dios ha hablado a su corazón, como ha hablado a mi vida a través de este mensaje, podemos decirle: Señor, yo necesito crucificar esto que ha venido afectando mi vida. Levante sus manitos al cielo y le va a decir al Señor: ¿qué tiene usted allí para crucificar? La Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados y que Dios es fiel y justo para perdonarnos
para limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Abra su corazón en esta mañana y dígale a Dios: Señor, yo necesito crucificar esto que todavía tengo del viejo hombre. Si todavía hay vanidad en su corazón, dígale: Señor, quiero crucificar esta vanidad. Si todavía hay mentira, hay odio, hay amargura, resentimiento, si todavía hay delicadeza en su corazón que no le pueden decir nada, dígale: Señor, yo quiero crucificar este viejo hombre. Si no tiene dominio propio, digámosle: Señor, por favor, hoy entrego esta falta de dominio propio, esto de ser explosivo, Señor, esto de ser rebelde, lo crucifico en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo crucifico la duda, crucifico la incredulidad. Si hay alguien incrédulo aquí, dígale: Señor, esto que ha sido un estorbo para ser fiel a ti y ser fiel a mi casa, Señor, yo lo crucifico en el nombre de Jesús. Padre, por tu Espíritu Santo, por favor, traiga esa revelación. Trae en esta mañana, Señor. Trae, por favor, a medida que estamos adorando aquí a Dios, usted le va a hablar con Dios. Si todavía hay adulterio, hay fornicación, si todavía los ojos nos llevan a pecar, dígale: Señor, yo reconozco que he estado adulterando de corazón, he estado fornicando. Si hay masturbación, si hay algo que está afectando su vida, dígale: Señor, esto es lo que yo necesito crucificar. Si hay pereza, tibieza espiritual, liviandad espiritual, dígale: Señor, crucifico esta frialdad, esta tibieza espiritual en el nombre de Jesús. Say